60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad, revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. 60 minutos, la hora de la verdad. La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata y diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no puedan. Permite expresar alegrías, sentimientos profundos, que alivia penas, haciendo crecer la alegría. Un arte que nos acompaña, ha dejado rastro de su presencia desde los primeros pasos por el ser humano sobre la tierra. Para ello hemos invitado a 60 minutos a Freddy Soledispa, un gran conocedor del maravilloso mundo de la música. Doctor Freddy Soledispa, entendemos pues que usted es una persona experta en el campo de la música y queremos pues ampliar esos detalles. ¿A quién no le gusta la música, no? Como decía un filósofo, que sin música la vida sería un error, ¿ya? Empezando la entrevista, podríamos preguntarle ¿cuál es la importancia de la música para el ser humano? Primero agradecer la invitación, Marcos Tulio, de brindar este espacio y poder conversar con usted, los televidentes y el público en general. Respecto a su pregunta y tomando la frase que usted me dice de que la vida sin música sería un error, una frase acuñada por el célebre filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que pretendió ser un músico profesional, pero que no demostró todas las condiciones y finalmente el mundo recuperó a un gran filósofo, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues la música es consustancial a la formación, a la vida misma del ser humano, y sin música pues no tendríamos esa parte subliminal, emocional que se necesita para que el ser humano pues transite desde el punto de vista racional y emocional en mejores condiciones. Y entonces esa frase cae muy bien de que sin música, ¿verdad?, el mundo sería vacuo o vacío. Recalcando lo que usted está mencionando, ¿cuál es la influencia en sí de la música para el ser humano? Evidentemente que la música tiene una influencia total desde el mismo génesis de la aparición del hombre aquí en este mundo. Entonces, todo el tiempo el hombre a través, cuando hablamos de hombre hablamos de ser humano, ¿no?, filosóficamente hablando, ha necesitado ir articulando sonidos, componiendo ritmos para que le den un poco más de orientación a su vida, ¿no? Entonces, recordemos que la célebre currícula griega dividía la formación académica del ser humano a través del quadrivium y el trivium, ¿no? Con el quadrivium, ¿cuáles eran, verdad?, las cuestiones exactas? Matemáticas, aritmética, astronomía y música. Entonces, la música, ¿verdad?, era una parte pues fundamental en la formación, en este caso del griego, y que avanza hasta nuestros tiempos. Y lo otro, porque es el trivium, ¿verdad?, también la otra parte consustancial del ser humano, de lo que es la gramática, la dialéctica y la retórica. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, rescatando la música, cómo se le ha dado la importancia fundamental para que el ser humano pueda atender este mundo y su vida en mejores condiciones. La música influye de diferentes formas. Hablemos del deporte, hablemos de un conflicto bélico, hablemos de un entusiasmo para un grupo de personas. Por supuesto, la música aparece en todos los ámbitos humanos. Solo un ejemplo, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que los conflictos eran esporádicos o en un momento dado y se acababa en ese momentito la batalla. Pero ¿qué hacían los soldados en los entretiempos de un combate a otro combate, ¿no? En este caso el ejército norteamericano llevaba en los años 40 al famoso director de la banda, Glenn Miller. Y Glenn Miller apostaba y entusiasmaba a los soldados allá. Lamentablemente pues le costó la vida y murió allí a través de la noche de los tiempos. En el caso de la política,
Usted para poder empezar un mitin político, un proceso político, siempre parte con la música y termina con la música. Y nosotros desde que amanecemos tamborileando, amanecemos titileteando, con sonidos que lo articulamos. Entonces la música influye totalmente en nuestras decisiones, pues también nos da el plus, el ultra, para poder atender mejor, en mejores condiciones las actividades del día a día. En cuanto a generaciones que han habido, ¿cuál recuerda usted que ha tenido mayor influencia en cuanto al grupo humano relacionado con la música? Bueno, haciendo una retrospectiva, muy importante pregunta esa, Marco Tulio. Haciendo una retrospectiva, ¿no? Tenemos varias etapas de la música, ¿no? Desde la música misma colonial, la música barroca, la música clásica y la música moderna, por decirlo así, ¿no? Y la música tiene sus momentos etarios. Es decir, que en cada momento de la evolución del ser humano existe unas expresiones de sonido que como que captan, ¿no? Captan ese momento y tratan de expresarlo, ¿no? En la música clásica, luego de pasar el boom de la música clásica, apareció ese famoso movimiento que se llamó romanticismo, ¿no? Luego de que surge el capitalismo, ese capitalismo brutal, que la gente más se preocupa por el lucro, por la ganancia, ¿no? Lo descontextualiza al hombre del mundo y hay esa expresión, dice, no, el mundo tiene que ser tal cual es y no acomodado a imagen y semejanza del mercado. Entonces, surgen estos grupos en Alemania, fundamentalmente con Wagner, ¿verdad? Con el mismo Nietzsche, Liszt, que tratan de rescatar esa música y ponerla pues en paralelo con las propias emociones y expresiones del ser humano. Ya en nuestro mundo, y hablando un poco, acercándonos a Latinoamérica, pues ustedes saben, cada país en cada momento ha tratado de expresar sus manifestaciones artísticas a través de la música, ¿no? Sea desde México o sea hasta Chile. ¿Por qué la música clásica no se ha posicionado en el Ecuador? Bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Y muy aguda la que usted me hace, pero digamos que la música clásica académicamente está arraigada, ¿no? Yo soy un vivo ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque cuando he hecho mis estudios pianísticos o clarinetísticos, yo he ido a la academia y he estudiado con los currículos, y los currículos fundamentalmente se basan con teorías europeas. Entonces, ¿quién no ha estudiado a Mozart académicamente hablando, a Bach, a Chopin, a Wagner, ¿no? Y todo eso lo hemos aprendido nosotros. Entonces, la música clásica está allí en el fondo y nos ha dominado en este momento. Y en nuestro país también tiene su espacio, ¿no? Lo que no ha habido, para mi modo de pensar, es una articulación entre este patrón generalizado a nivel mundial, europeizado a nivel mundial, de lo que es la música clásica o la música teórica, para conjugarla con nuestros propios ritmos, en este caso latinoamericanos, ¿no? Y allí como que no hemos tenido esa debida congruencia. ¿Y por qué se lo digo, mi estimado Marco Tulio? Porque cuando vamos a estudiar a los conservatorios, estudiamos ya con los patrones europeos, pero nos carecemos de patrones latinoamericanos. Entonces, es allí que a veces más académicamente nos dedicamos más a la música clásica que a nuestra propia música, y eso tiene un desencadenante, ¿no? De que no tenemos los valores artísticos aquí en nuestra Latinoamérica propio, y siempre estamos a veces admirando, ¿verdad?, a los músicos europeos, a los músicos anglosajones, en detrimento de nuestros músicos latinoamericanos. La pregunta es bastante curiosa. Todavía en nuestro país, en la parte primaria, ¿se enseña música o no? Sí, digamos. Pero no se le da el valor debido, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué no se le da el valor debido? Yo le digo, mi estimado Marco Tulio, ¿verdad?, y a la ciudadanía en general, de que a medida que este sistema de producción llamado capitalismo, donde se prioriza, ¿no?, a la formación del ser humano, más para servir a la empresa, más para servir a instituciones, y que está bien, ¿no? Pero eso, ¿qué nos hace? Distraer de la otra tipo de formación. Recuérdense que dice el ser humano se divide, ¿no?, en un mundo racional y en un mundo emocional. Y en el mundo racional siempre los gobiernos y las políticas educativas tienden a preparar al ser humano a eso, ¿no?, a ser un instrumento de reproducción de la producción capitalista, pero en menoscabo de
la atención de los propios valores y sentimientos del ser humano. El ser humano tiene sentimientos, ¿verdad? Entonces, eso se expresa cuando las currículas o los programas de estudio no están atendiendo ese espacio. Entonces, cada vez se va disociando más. En este caso, por decir, la universidad, por hablar de la universidad, no se congrega. A veces se crean los conservatorios por tener conservatorios, ¿no? Pero si usted va a los conservatorios, no tiene, digamos, un funcionamiento tal cual lo tiene una facultad, donde usted dice voy a estudiar ingeniería, arquitectura, y tiene todo un programa elaborado, año tras año, con todos los recursos. Usted vaya a los conservatorios de algunas universidades y no va a pasar eso. Lo tienen de adorno ahí como para decir, porque tengo conservatorio, y yo a mi hijo a aprender a tocar guitarra, a tocar piano, lo que sea, ¿no? Pero no como una secuencia. Imagínense si eso está a nivel nacional, imagínense a nivel primario o secundario, y ustedes saben que la base de la sociedad es la niñez, la juventud, y si no la comenzamos a orientar y a preparar bien, estas son los desencadenantes, ¿ya?, de los resultados de que un proceso muy mediocre, muy sin tomar en cuenta estos detalles, tienen como producto final que no tengamos los valores musicales que tanto anhelamos. Doctor, ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que muchos expertos en música dicen que la época de los años 70, 80 ha sido la mejor época en todo aspecto en la humanidad? Bueno, siempre a veces, con mucho respeto, mi estimado Marco Tulio, las verdades son bastante relativas, ¿no? Y a veces nosotros pensamos en función de la época en que vivimos. Pero yo considero que cada época es importante, ¿no? Hablábamos de la época de la música barroca, clásica, ¿verdad?, romántica, y los actuales ritmos modernos. Y si usted conversa con una persona del siglo pasado, de los primeros años, va a decir que la mejor música fue, por ejemplo, de los famosos años 20 con el Charleston, ¿verdad?, el bossa nova, o en los años 50 ya más latinoamericano, el merengue, el cha-cha-cha, ta-ta-ta-ta. Vamos a las épocas de los 60, 70, 80, la cumbia, el merengue, y dicen, no, esa fue mi mejor época. Y ahora están estos ritmos bastante novedosos, ¿no?, del rap y todo ese tipo de cosas, y de pronto los que estamos en esta época no lo vemos bien, ¿no? Pero hay que respetar, digamos, la evolución del ser humano, que aparecen expresiones propias, ¿no? Ahora que un poquito como que se desvían, vean, de lo patrón, de lo comúnmente aceptado, sí, a veces hay que llamar la atención, y para eso debemos estar, o deben estar los teóricos, los políticos que interpreten esos patrones, y un poco orientarnos. Así lo hizo, por ejemplo, la Rusia antes o después de la Revolución de Octubre, ¿no?, que cuidó su música, dice, para que no sea contaminada con valores occidentalistas, que también son a veces extremos, pero siempre se trata de cuidar su música. Ellos lo hicieron y nosotros deberemos también un poco cuidar eso. Ok, doctor, nos vamos a una pequeña pausa. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. ...60 minutos, la hora de la verdad. Y regresamos con más de 60 minutos. Doctor, continuando con la entrevista, ¿qué tan beneficiosa es la música en el desarrollo de la juventud y de los niños? Bueno, es crucial, es fundamental la importancia de esta expresión artística. Creo que la más importante de toda la cultura es la música, ¿no? Ya Wagner lo dijo cuando pretendió llegar a su arte total, pensando de que a través de la música se podía incorporar, pues, la danza, la poesía, la literatura, las demás expresiones artísticas, pero todos articulados a través de la música. Entonces él persiguió ese fin, ¿verdad?, de que la música tuviera ese impacto en la formación
y en la evolución del ser humano. Lamentablemente, pues ahora hay expresiones que se están desfigurando de eso allí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Estamos afectando el crecimiento de los niños y de los adolescentes. ¿Y qué pasa con eso? Pasa de que vamos a nosotros a querer, hasta adorar, ritmos que no son de nosotros, ¿verdad? Entonces, rendimos pleitesía al rap, a todos esos... Estamos perdiendo identidad. Perdimos identidad totalmente, entonces nos descontextualizamos. Miren, cuando se escribe la Constitución del 2008, ¿qué nos dicen, verdad? Aprende a amar a tu Pachamama. Tu Pachamama es tu santa madre, tu madre, la que te da la vida, ¿no? Es decir, nuestra tierra, nuestra madre naturaleza, hay que defenderla, amarla, pero para amarla y defenderla tenemos que nosotros identificar, ¿verdad? Nuestras expresiones, nuestro folclore, nuestras características propias, o sea, como ecuatorianos, como mantenses, como montecristenses, como guayaquileños, lo que sea, ¿no? Para aprender a amar nuestra tierra, pues. Y entonces, si nosotros comenzamos a descontextualizarnos y no amar a nuestra tierra, es decir, no amar a nuestros valores, nuestra música, nuestro pasillo, nuestro yarabí, nuestro San Juanito, entonces estamos perdidos. Entonces, la cultura, a través de la globalización, ¿verdad?, nos causa un grave daño. ¿Por qué? Porque con la globalización nos tratan de uniformizar en todo sentido, como usted me decía en una anterior pregunta, ¿no? En todos los ámbitos, en el político, en el económico, tenemos que razonar así. Y no, nosotros debemos tener razonamiento propio, ¿verdad?, criterio propio, pero para eso tenemos que aprender a descubrir y amar nuestros valores, y nuestros valores, en este caso musicales, tienen que ser orientados hacia que el niño lo conozca, ¿no? Que sepa que aquí tenemos un ritmo que se llama pasillo y no solamente rando, que hemos tenido un Julio Jaramillo, un Olimpo Cárdenas, ¿verdad?, que nos han puesto a nivel mundial a través de nuestros propios ritmos. Lo ha logrado Argentina, ¿no?, con Carlos Gardel con el tango, ¿no? Lo ha logrado México con las rancheras, con Vicente Fernández, por ejemplo. ¿Y qué pasa con Latinoamérica? ¿Quiénes son los responsables directos para poder incentivar? Porque, por ejemplo, hay padres que le dicen a sus hijos, cuando ya llegues a la universidad, sigue la carrera de música, ¿o no? Sí, hay muchos padres que, como en mi caso, ¿no? Yo a mi hijo siempre pretendí que fuera también músico manteniendo su profesión, ¿no? De hecho, mi hijo también toca el clarinete. Pero no es muy valorado eso. No es muy valorado. ¿Por qué? Porque aquí no hay una política cultural, ¿verdad?, social, que enfoque bien el escenario, el ámbito, ¿no? Porque aquí, ya le digo nuevamente, las políticas educativas siempre están tendientes a formar un ser humano que solo sirva para la producción y la riqueza mercantil. Mientras no saquemos ese concepto de la mente o no lo abramos, nunca vamos a poder establecernos. Y aquellos funcionarios, aquellos líderes que elegimos nosotros y llegan a los gobiernos, no se preocupan de eso de allí, ¿no? Entonces, eso es lo lamentable. Usted, por ejemplo, va a una parroquia, yo vivo en Montecristi, ¿no? Y mi sueño, por ejemplo, es que en las parroquias, en cada una de las parroquias se formen las sinfónicas. Lo hizo Colombia a través del método que lo creó Gustavo Dudamel, ¿no?, cuando creó la Sinfónica Simón Bolívar con niños de la calle, ¿verdad?, formándolos de pequeñitos. En estos momentos, ¿verdad?, son referentes mundiales y su modelo es copiado en México, copiado en Colombia a nivel mundial, porque esa orquesta la llevan donde sea. Logró eso. ¿Por qué no lo podemos lograr nosotros, verdad? ¿Por qué? Porque acá no tenemos una política social, cultural, que se enfoque eso, y los grandes responsables son aquellas personas que llegan sin un conocimiento, sin una preparación, que les diga, ¿sabe qué? Hey, señores, acá también esto es importante, no solamente es formar a la gente para que tenga un empleo y sirva para la empresa o la institución, que está muy bien, pero también la otra parte del ser humano, ¿no?, la parte cultural, musical, artística, también tiene que dársele la debida importancia, pero eso tiene que estar articulado con las políticas. Entonces, desde el gobierno nacional, desde los gobiernos provinciales, desde los gobiernos municipales y hasta los gobiernos parroquiales, tienen que tener, y hay que tener financiamiento, hay que tener recursos, ¿no? Pero como eso a veces políticamente no da votos, no se los toma en cuenta, ¿no? Sino más bien es el empleo, la coacción, que en muchos casos nos conllevan a que tomar esas decisiones políticas para favorecer el arte y la música no sean tomados en cuenta en su debida dimensión. Doctor, para conocimiento de todos los padres, la música aumenta la capacidad cognitiva y motora en los niños. Bueno, hay estudios científicos que lo han demostrado, ¿no? Tal vez no está tan generalizado, pero lo han demostrado. Pongamos el ejemplo de la musicoterapia, ¿no?, que sirve para curar hasta enfermedades. Y hay estudios serios que indican, ¿no?, que la Sinfonía 444 de Mozart
aumenta la capacidad de razonamiento y dice que hasta nos vuelve inteligentes. Yo mismo me he hecho esa prueba cuando he estado en mis estudios doctorales, sobre todo, ¿no? Para ver si mis genes, mis hormonas, ¿verdad?, comienzan a prepararse mejor, pero está demostrado, ¿verdad?, y hay escuelas que tienen estudios y asisten los niños, ¿no? Los padres de familia llevan a los niños cuando hay problemas de desequilibrio emocional o desequilibrio mental, a través de la música comienzan una etapa de recuperación desde sus desequilibrios emocionales o mentales que tengan. Por lo tanto, la música, ¿verdad?, científicamente aplicada, sí es una terapia bondadosa. Usted mismo llega a su casa, ¿verdad?, cansado del trabajo y todo hecho un lío allí, y usted viene y coge su guitarra, su piano, ¿verdad?, y se pone en remanso, y la música que es la que le proporciona, ¿no?, ese nuevo estado de bienestar, ese nuevo estado emocional, y usted ya entra en tranquilidad. Luego de un día de eso que dice, no tengo tiempo, que me voy por aquí, que me voy por acá, y ya déjenme en paz, no me pregunten, y ya ha hecho un guiño a su casa. Pero la música lo recompone. El argot popular dice que la música es como el chocolate. ¿Por qué? Bueno, sabemos que una tacita de chocolate pues nos endulza la vida, nos da tranquilidad, nos da reposo, y la música hace eso, ¿verdad? Nos da tranquilidad, reposo, y la música nos hace hasta creativo, ¿no? A través de la música, aquellos que nos ponemos a pensar, ¿no?, hasta nos da soluciones creativas a los problemas cotidianos del día a día. Por lo tanto, tomarse una tacita de chocolate acompañado o de escuchar música o de practicar su piano o su guitarra o su clarinete, el instrumento que a usted le guste, pues sería el binomio fantástico para que usted, ¿verdad?, atienda mejor todas las actividades del día a día. Sí, porque es raro a que a alguien no le guste el chocolate, ¿no? Sí, ¿verdad? es verdad. Ahora, en la música directamente, ¿qué influencia tienen los profesores, en los docentes, en los maestros? Mire, le cuento mi experiencia y gracias por esa pregunta. Yo fui decano de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, y como soy un músico aficionado, casi semiprofesional, yo tengo mi agrupación musical, producto de mi último libro que yo lancé aquí, formé una agrupación musical. Pero como decano yo tuve el gozo de persuadir y convencer a un par de profesores, enviarlos al conservatorio a que aprendan, ¿verdad?, música y aprendan otras artes allí. Y lo logré, hasta con unos estudiantes, todo por mi pasión por la música, porque en ese tiempo yo, siendo decano, estudiando mi doctorado, me di tiempo para ir a tomar lecciones de clarinete con el profesor Hernán Gil. Entonces, logré eso de allí. Lamentablemente, pues, para que eso continúe, el líder tiene que tener, el líder que a uno lo sucede tiene que tener las mismas condiciones. Lamentablemente, pues, no hay eso en todos los seres humanos, en todos los líderes, y eso lo he perdido prácticamente. Entonces es bonito sería, ¿no?, de que los profesores, los directivos, el mismo rector de las universidades impulsen esto de aquí. ¿Por qué? Porque usted dice, ¿verdad?, usted cuando llega y va a estudiar, por ejemplo, matemática y no entiende un problema matemático, contable, porque eso es puro número, ¿no? Ahí estamos en la parte racional del ser humano, ¿no? Y usted se raquetea la cabeza, Dios mío, esto no me sale, y por ahí una palabrota de pronto que se le sale, ¿no? Pero allí, si usted está también apoyado de la música, usted ahí va a decir, no, paciencia, tranquilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el lado emocional, en este caso liderado por la música, le llama y le dice, hey señor racional, también para la bola al lado emocional, ¿no? Y entonces un profesor, un líder tiene que tener esa formación, porque si no estamos actuando solo con un lado y el otro lado no, y allí las decisiones no son tan beneficiosas como sí lo tendría, desde mi punto de vista lo digo, ¿no?, sí lo tendría un líder que entienda, ¿verdad?, la formación completa de los seres humanos, y en ese sentido profesores, rectores, coordinadores, lo que sea, deberían de tener esa formación. ¿Considera usted que hay optimismo para que la música empiece a ubicarse en el sitial que merece? Sí, todo el tiempo, pues, en mi caso personal, somos optimismo y trasciendo ese optimismo a mi sociedad alicaída en estos momentos, ¿verdad? En estos momentos de tanta ignominia, indigencia, miseria, pobreza. Lamentablemente el Ecuador en estos momentos está pasando o está llegando al fondo de la desesperación por ver días mejores. Entonces, sí, nosotros deberemos, ¿no?, de propiciar de que la música tenga esa importancia para superar todos estos baches, todos estos momentos dramáticos
que pasa la humanidad y la música tiene que lograrlo y hay que darle su espacio. Doctor, para finalizar en pocas palabras, ¿cómo podemos crear una cultura en nuestra gente, en nuestro país, como la que hay en Europa? Marco Tulio, una pregunta desafiante. Usted siempre preguntas muy agudas. Mire, en Europa tiene años, recuérdese que allá dice, pues Guido de Arezzo en el año 1000 compuso el tetragrama, que luego se convirtió en pentagrama, le dio nombre a las 7 notas musicales, y allí, digamos, comienza a pautarse la música, ¿verdad? Y de allí, pues la música europea se constituye en el líder de las propuestas musicales. Europa ya ha tenido, producto de ello ha tenido pues los grandes compositores, los grandes ejecutantes, los grandes autores, ¿no? Los grandes Mozart, los grandes Beethoven, los grandes Bach, Chopin, Liszt, que acá nos ha faltado, ¿no? También hemos tenido, ¿verdad?, nuestros músicos espectaculares, pero no en la dimensión, porque acá en Latinoamérica no se ha tenido esa cultura, ¿no? Y mire, le pongo como ejemplo de que dice, de acuerdo a una encuesta a nivel mundial, de que el vals más famoso y más bonito del mundo es el Vals del Danubio de Johann Strauss. Y el segundo vals más bonito del mundo, ¿sabe cuál es? ¿Verdad? Sobre las olas de Juventino Rosa, un indio otomí mexicano. La gente creía, cuando escucharon este vals sobre las olas en Europa, pensaban que era de Tchaikovsky o de Strauss mismo. No, y aquí tenemos nuestros propios valores. Entonces, ¿verdad? Si nosotros apostaríamos por una política cultural, musical, artística que nos permita, ¿verdad?, comenzar a impulsar nuestra música de una manera pues tecnificada, académica, tendríamos mejores resultados. Ok, doctor, muchísimas gracias por apoyarnos en darle un rumbo y un valor a la música. Regresamos con nuestro siguiente invitado. 60 minutos, la hora de la verdad. ...60 minutos, la hora de la verdad. La humanidad está plagada de un mar de males, lo mismo que ocasiona dolor, angustia y muerte. Las causas que las ocasiona son diversas. El papel de la medicina, por ende de los médicos, es esencial. Las enfermedades renales crónicas es una de las más graves recurrentes. Para ello hemos invitado a la doctora especialista en nefrología, Vanessa Villavicencio. Doctora, bienvenido a 60 minutos, la hora de la verdad. Queremos hablar sobre un tema que usted, entiendo yo, que lo domina mucho por ser una doctora especialista en nefrología, ¿ya? Se entiende de que a nivel mundial el problema renal, el problema de los riñones, se da en todo el mundo. Y es una enfermedad pues bastante grave, que muchas veces pues termina con la vida de las personas. Queremos saber qué es la enfermedad renal crónica. Buen día, gracias por la entrevista. La verdad que este tema es bastante importante y nosotros como Sociedad Ecuatoriana de Nefrología hemos tenido que intervenir ya que cada vez tenemos más pacientes que están entrando en diálisis. A nivel mundial tenemos 800 millones de personas que están con algún tipo de enfermedad renal y cada año mueren 2 millones de personas en el mundo. Si trasladamos a Ecuador estas cifras, nosotros actualmente tenemos 2 millones de personas que tienen ya un tipo de enfermedad renal, que no están en diálisis. Quizás uno de nuestros televidentes pueda tener y no lo sabe. Y tenemos dializando actualmente 20.000 personas al mes. Pero lo preocupante es que esto al Estado le está costando 28 millones de dólares mensuales.
Entonces nosotros de aquí a 5 o 7 años ya no va a haber dinero que pueda alcanzar para seguir dializando y es donde vamos a empezar a morir estos pacientes por no poder tener este servicio. ¿Cómo detectamos esta enfermedad? Bueno, la enfermedad renal crónica en los estadios tempranos no tiene sintomatología. La sintomatología aparece mucho más tarde, cuando ya tiene quizás indicación para ir a diálisis. La enfermedad renal crónica es el daño del riñón, la caída del filtrado. Nosotros medimos el riñón por un filtrado. Decimos que funciona el 90%, 60%, 30%. Debajo de 60 ya decimos que tiene un daño renal y tiene 5 estadios. Entonces, para llegar a diálisis tiene que haber pasado 4 estadios anteriores. Y ahí nosotros decimos en el quinto que ya va a diálisis. Y recién como en el cuarto estadio puede ser que el paciente tenga fatiga, cansancio, tenga edema en las piernas, o sea que se hinche, no siempre dejan de orinar. Por eso pacientes dicen, pero yo orino bien. Sí, porque las funciones del riñón, una es ultrafiltrar, o sea orinar, y la otra es depurar. Muchos, la mayoría no puede depurar, las toxinas se quedan en la sangre y no pueden ser eliminadas. Y esta es la causa por la que van a diálisis y a veces no, porque no puede orinar. Doctora, ¿el dolor a los riñones existe? ¿Es como un síntoma o no? Bueno, aquí hay mucha controversia porque en realidad los riñones en sí no duelen. Pueden haber sintomatologías, por ejemplo, cuando hay un cálculo, litiasis renal, que está descendiendo. Y ese dolor que causa al pasar por el uréter, pues hay un dolor reflejo y puede causar esta sensación de dolor. También si los pacientes tienen algún tipo de tumor, una masa que está haciendo presión puede causar dolor. Pero la enfermedad en sí no causa dolor en los riñones. Ahora, considerando el hecho de que se dan esta presencia, digamos, de dolencias, en realidad, ¿cuáles son las causas? Esto es importante, porque nosotros siempre decimos, ¿qué me lleva a que el riñón me dañe? Y actualmente tantas cosas son las que nos llevan. Dentro de las causas conocidas, la primera causa es la diabetes. Y aquí es importante porque les quiero contar que Manabí es la primera provincia con más pacientes diabéticos. Y la segunda causa de enfermedad renal es la hipertensión, cuando también somos la segunda provincia con más pacientes hipertensos. Son las dos primeras causas que tenemos que nos llevan a insuficiencia renal, pero también el abuso y el uso de medicación, como por ejemplo los analgésicos, que nosotros tomamos o antiinflamatorios que tomamos para un dolor común, el uso muy frecuente y desmedido puede provocar también un daño renal. Lo que también estamos acostumbrados aquí es el uso de hierbas. Nosotros tomamos muchos productos naturales a base de hierbas. Muchas de estas de por sí ya son tóxicas, ¿sí? Y hay otras que por los pesticidas. Al sembrarlos nosotros no sabemos cuándo han sido ya cortados para su uso y tienen pesticidas. Entonces todavía en su uso, cuando los hierven, los pacientes los van a tomar. Entonces hay que tener bastante cuidado con los productos naturales que están hechos a bases de hierbas, no automedicarnos tampoco, porque esto también puede producir daño renal, y también evitar estas dos primeras causas que son la diabetes y la hipertensión. ¿Usted recomienda el uso de medicamentos naturales? No. ¿Y de qué tipo? No. ¿De ninguno? No, yo no recomiendo productos naturales en el paciente con enfermedad renal. Recordemos que ya su riñón no funciona al 100%, va disminuyendo cada vez menos y es donde tiene que filtrar, todo tiene que pasar por el riñón. Es como, yo siempre les pongo el ejemplo como una cernidera. Entonces las cosas que no puede cernir las va dejando. Y dentro, como les expliqué, los productos naturales, muchos de por sí, su genética ya es tóxica. Y hay otros que pueden provocar mayor diuresis, pueden forzar, pueden provocar inflamación, pueden provocar fibrosis también. Entonces no lo recomiendo, siempre es mejor que acudan a su médico cuando quieran tomar algún producto nuevo, cuando tengan algún tipo de problema de salud, para que los pueda guiar. Pero de por sí solo tomarlo sin saber si ya tienen una enfermedad instaurada, yo no les recomiendo. Insistiendo en la pregunta, al referirme yo de productos naturales, implica el hecho de que, por ejemplo, se lo consigue en casa, lo está sembrando, hierbita, cualquier cosa. No a los que están ya, digamos, comercializados. Comercializados. Claro. ¿Hay alguna diferencia ahí? Sí, hay mucha diferencia porque el que está comercializado, primero los productos naturales que tenemos en el mercado no tiene aprobación de la FDA, que es la Federación de Drogas Americana, no está aprobada, no tiene los estudios necesarios para que puedan ser utilizados en humanos. Desde ahí yo como médico, pues yo no lo justifico y tampoco lo puedo promocionar. Partamos desde ese punto. Y tampoco sé qué otras cosas puedan estar inmersas dentro del tarro con el que se vende, porque lo que me escribe, lo que está descrito es lo que ellos quieren que se vea.
pero nadie lo está probando ni nadie lo pasa por una prueba farmacológica para saber qué contiene. De ahí en casa, si yo voy a sembrar, en el campo, por ejemplo, yo puedo sembrar hierba luisa, manzanilla, que yo sé que no tiene tóxicos, que no tiene herbicidas, lo puedo hacer, pero no así los productos que yo no sé de su procedencia. Ahora, una pregunta que tal vez a muchos caballeros no les va a gustar. El alcohol y la cerveza, ¿qué tanto daño hace a los riñones? Bueno, el alcohol, igual que el cigarrillo, sí tiene implicancias en la parte renal. Entonces, el paciente que ya tiene instaurada una enfermedad renal debe no fumar ni siquiera un cigarrillo. Un solo cigarrillo ya me está causando un daño renal, aparte que me está causando un daño en la arteria. Entonces, recordemos que el paciente renal ya tiene un daño cardíaco, ya tiene un daño en sus arterias. Y con el cigarrillo lo estoy acentuando. Con el alcohol es igual, ya les dije que todo se filtra por el riñón, entonces esto me puede hacer que se acelere su daño renal. Entonces, no está recomendado que ni que fumen ni que tomen alcohol. ¿Qué es lo peor para los riñones? ¿En alimentación o en...? En los dos sentidos. El paciente con enfermedad renal, su dieta debe cambiar. Ya no puede tener una dieta que la consumimos normalmente el resto de personas que no tienen una enfermedad. ¿En qué varía? En que debe disminuir la cantidad de proteínas animales y aumentar la cantidad de proteínas vegetales. Con esto me refiero a que depende el estadio en el que se encuentre. Les dije que tenemos 5 estadios. Mientras más va descendiendo, más se va restringiendo la cantidad, que esta puede variar. Para eso estamos con el especialista y con la nutricionista, porque se calcula por kilo de peso, de 0,8 gramos, 0,6 gramos. Entonces se va reduciendo porque esto no lo tolera ya el riñón. Y se aumenta la cantidad de proteínas vegetales. Debe tener una buena alimentación, debe tener, aumentar más la cantidad de verduras, la cantidad de frutas, tener una buena hidratación y siempre debe tener una actividad física. Ahora, al hablar del consumo de proteínas, ¿a qué nos referimos? ¿A qué tipo de alimentos nos referimos? Cuando hablo de proteínas animales, yo hablo de res, hablo de cerdo, hablo pollo, hablo del pescado, hablo del queso, la leche. Entonces, todo aquello que viene de animal, nosotros tenemos que disminuir su cantidad. Y esto debe ser guiado siempre por una nutricionista. ¿Con qué lo reemplazamos? Proteínas vegetales, tenemos muchísimas proteínas vegetales, tenemos la quinoa, tenemos leche de soya, tenemos dentro de nuestra amplia gama de verduras y hortalizas, son bastante, tienen alto nivel de proteína vegetal. Entonces debemos sí ir con la nutricionista porque ella es la que sabe cuánto de proteína vegetal tiene para poderlo reemplazar, porque debemos nosotros también cuidar al paciente de que éste no se desnutra. Ahora, una pregunta, aquí en Manaví usted mencionaba que existe muchísima gente diabética y con hipertensión. Es la segunda en el país. ¿A qué se debe? Bueno, a nuestra rica alimentación, nuestra gastronomía, que es la que nos precede y la que nos da la fama que tiene Manaví, es muy cargada en carbohidratos. Entonces nosotros acostumbramos a comer primero siempre en el almuerzo 2 platos, ¿no? El caldo, donde viene la papa, viene la yuca o viene el fideo, y luego tenemos el segundo, que es donde viene el arroz, también viene un estofado que tiene papa o tiene yuca, y tenemos un verde asado, el jugo y la fruta. Entonces tiene mucha carga de carbohidratos y de azúcares que con el tiempo, y como no tenemos una actividad física, esto se va acumulando y esto nos lleva a una diabetes. También el aumento de sal. Nosotros cada vez comemos aumentando mucho más sal a nuestra dieta y esto también hace que nosotros podamos tener un futuro hipertensión. En cuanto a frutas, ¿cuál es la mejor fruta para, de alguna manera, mejorar la actividad de los riñones? No existe en sí la mejor fruta para la actividad. Todas las frutas son buenas para el riñón. Cuando va descendiendo la funcionalidad del riñón, hay algunas frutas o algunas verduras que quizás se vayan restringiendo un poco porque depende. El riñón cuando tiene una función del 30 o del 25%, ya tiene alteraciones electrolíticas, o sea, el potasio puede empezar a subir. Entonces yo aquí en su dieta tengo que tratar de disminuir, y si el paciente tiene el potasio alto, frutas que tengan potasio alto, por ejemplo, naranja, toronja, piña, mandarina, el guineo, el plátano, pero nosotros tenemos que enseñarle cómo hacerlo. Nosotros le decimos hay que dializar la comida. Entonces el plátano, por ejemplo, hay que remojarlo un día antes, hay que trozarlo, al otro día hay que hervirlo, botar esa agua, volverlo a hervir para poderlo utilizar. Entonces con eso estoy lavándolo del potasio que tiene. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer, pero todo esto, claro, tiene que ir guiado, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad.
60 minutos, la hora de la verdad. Regresamos con más de 60 minutos. Doctora, para continuar con este tema, ¿ya? El punto de la diabetes y de la hipertensión se originan básicamente en la medicina o en la alimentación. Bueno, tienes los dos puntos, ¿no? Uno, la alimentación con el tiempo, porque recordemos que si tenemos una mala alimentación y tras eso no tenemos una actividad física, pues viene la obesidad y con esto ya viene el síndrome metabólico, con esto viene la hipertensión, viene la diabetes, viene el daño renal. Y con la medicación puede ser un paciente totalmente sano, pero por ejemplo tiene un problema de artrosis o de artritis que le causa mucho dolor y lo que hace es automedicarse. Tomar antiinflamatorios y con el tiempo esto también tiene repercusión a nivel renal y va a hacer que ella caiga su filtrado y ya tenga una enfermedad renal sin tener hipertensión ni diabetes, solamente por el abuso de analgésicos. Ahora, nosotros comemos bien, no solo los manabitas, sino los ecuatorianos. Así es. ¿O no? Nosotros tenemos una mala alimentación cultural porque nosotros comemos en abundancia. Comer rico no significa que tenemos que comer más y mejor, o comer malo no significa que es una dieta. Nosotros tenemos miedo cuando nos dicen dieta, creemos que no vamos a comer y estamos totalmente alejados de la realidad. Dieta significa el plan alimenticio que tú tienes. Nosotros tenemos que disminuir las porciones que nos toca a cada persona de acuerdo a su estructura. Nosotros, por ejemplo, yo tengo un peso, una talla, usted tiene otro peso, otra talla, nos tocan diferentes tipos de porciones por alimentación. Diferentes gramos de proteína, diferentes porciones de carbohidratos y así. Entonces deberíamos comer de acuerdo a lo que nos toque. Eso no quiere decir que sea malo, puedo comer muy rico, ambos podemos comernos un tallarín. Pero son las porciones las que tenemos que tratar de evitar que sean en cantidades innecesarias. Entonces, en cuanto a lo que usted dice, consideramos de que la sociedad ecuatoriana necesita un asesoramiento para saber qué es lo que debe comer, sea esté enfermo o no esté enfermo. Así es, nosotros deberíamos estar valorados y tener citas con nutricionistas desde que somos pequeños, desde niños, porque es ahí donde nosotros empezamos a educarnos de cómo debemos alimentarnos. Entonces, nosotros como sociedad estamos tratando de implementar con el Ministerio de Salud Pública, trabajando en la mesa de salud renal, para trabajar en prevención desde etapas tempranas y hacerlos ya con los hospitales y con los centros de primer nivel de atención, justamente para trabajar de la mano de la nutricionista, de la psicóloga, de los médicos de atención primaria, para evitar esta enfermedad que nos está llevando a diálisis cada vez a más personas. ¿Esta responsabilidad debería ser del gobierno central? Así es, estas políticas de salud son del gobierno central. Nosotros nos reunimos como sociedad con el ministro de Salud, con el doctor Ruales, que está muy interesado y sabe bastante de prevención, y es por eso que hemos logrado vincularnos para poder realizar esta mesa de estrategia en el plan de salud renal que se cree tengamos prevista para febrero de 2023. Mucha gente dice que comer saludable es muy costoso. Nada más lejos de la realidad. Y eso lo hacemos porque la gran mayoría de mi provincia, de mis pacientes, son del área rural. Y son cosas que tienen a la mano, porque recordemos que les estoy bajando la carga proteica. Entonces ellos comen menor cantidad de pollo, que lo tienen criando ahí, de huevo. La leche se las cambiamos por una leche vegetal, que la soya es mucho más barata. Van a comer muchas más verduras, muchas más hortalizas, muchas más frutas. Entonces eso va a ser mucho más barato siempre, y si lo tenemos a la mano en el campo. Además tenemos que tener en cuenta algo. Yo la dieta debo hacerlo de acuerdo a donde vivo, a la región donde vivo. Yo no puedo hacerle una dieta a alguien de la sierra con productos de la costa, porque obviamente le va a salir mucho más caro. Entonces yo tengo que adaptar mi realidad. Yo a las personas que viven aquí cerca del mar, tengo que hacerle una dieta que me la vaya a salir mucho más barata porque vive cerca del mar. Entonces todo es de acomodarnos un poco al área donde vivimos, y la dieta, se lo aseguro, que no es nada cara. La publicidad que se da en la televisión, en las redes sociales, ¿afecta eso a la salud de las personas? Sí, el marketing cada vez nos está invadiendo más y depende mucho, y todo entra por los ojos. Entonces lo que nosotros estamos viendo en la televisión, nuestros hijos y la población, sí tiene mucho que ver, tiene mucha implicancia, y es lo que nosotros seguimos. Entonces yo creo que aquí sí tenemos que unirnos, no solamente en la parte del Estado, sino que también la parte privada, unirnos para hacer hincapié en esto, porque los afectados vamos a ser todos.
no solamente la gente que está en el ministerio, la gente que tiene seguro, la gente que tiene mucho dinero también va a estar afectada por esta enfermedad. Y a veces esta enfermedad no es el que más tiene dinero, porque esto no discrimina edad, raza, sexo, no discrimina si es millonario, no discrimina si es pobre. Entonces yo creo que debemos unirnos todos en una campaña para tratar de hacer prevención desde antes para evitar estas enfermedades. ¿Cómo se podría hacer esta campaña para evitar que haya esa publicidad negativa, falsa, que de alguna manera está afectando al ciudadano ecuatoriano? Debemos implementar campañas que nos enseñen a alimentarnos y que nos enseñen también cuáles son los pasos a seguir. ¿Qué tenemos que hacer? Más actividad física, aumentar, que tengamos de 3 a 5 veces a la semana actividad física. Eso nos ayuda muchísimo a quemar calorías, a saber cuáles son los productos que tienen como la comida chatarra, porque no es que no la podemos comer, sí, de vez en cuando, un fin de semana yo la puedo comer, pero saber que la mayor cantidad de tiempo yo tengo que comer productos que sean sanos, que vayan a aportar nutrientes a mi cuerpo. Es en eso que yo le quiero contar que como sociedad, nosotros en Puerto Viejo ya estamos trabajando, gracias al aporte y a la ayuda del GAC municipal. En ese entonces el alcalde Agustín Casanova nos apoyó como sociedad. Ya tenemos 2 proyectos. El primer proyecto, que fue el año pasado, que se llama Puerto Viejo Saludable, donde nosotros dimos gratuitamente en el Parque La Rotonda y Las Vegas, ahora incluimos el Parque también Calderón, damos atención nutricional gratuita, psicológica, exámenes de laboratorio gratis, talleres nutricionales gratuitos, citas médicas con cardiología, nefrología, endocrinología gratuitas y también baile terapia. Todo esto por 6 meses lo estamos haciendo, ya lo hicimos por 3 meses, donde actualmente tenemos ya 600 pacientes que están ya con este plan. Hemos diagnosticado hasta mayo, diagnosticamos 110 personas ya con enfermedad renal, que no sabían que la tenían. Entonces con esto queremos demostrar que con prevención sí podemos diagnosticar y podemos retrasar la enfermedad. Ahora, como presidenta nacional, pues, ¿ustedes están proyectando hacerlo en todas las ciudades del país? Sí, ese es el objetivo que tenemos, tratar de esto poderlo replicar, pero necesitamos de la ayuda de los municipios. Nosotros somos un ente que no sin fines de lucro, así que necesitamos el apoyo de los municipios. Gracias al alcalde en su tiempo, Agustín Casanova, que pudo apoyarnos con ese contingente que necesitábamos. Por eso lo queremos replicar. Yo traté de comunicarme ya con la alcaldesa de Guayaquil, aún no he recibido respuesta, pero es lo que queremos hacer, replicarlo en todo el país. ¿Tomar leche es dañino para los riñones? No, tomar leche no, pero recordemos que es alto en proteínas. Entonces aquí nosotros tenemos que disminuir la cantidad de leche o cambiarla por una leche vegetal que nos va a dar mucho más aporte nutricional. Doctora, ¿cómo limpiamos los riñones? Bueno, esa pregunta es un poquito chistosa porque siempre me dicen, voy a limpiarme los riñones, voy a tomar 1 litro de agua de coco, 1 litro de cerveza, 1 litro de... No, en realidad no es así, no funciona así. Limpiar los riñones significa tener una buena hidratación, hidratarme bien con 2 litros, litros y medio de agua al día. Hay que entender que las personas que trabajan en altas temperaturas deben tener un poquito más de hidratación. Nuestras personas que trabajan en el campo, por ejemplo, que se van y están expuestos a calor, altas temperaturas, que no tienen una buena hidratación, ellos quizás necesiten más, 3 litros a veces, o quizás un poquito más, depende de cuánto tiempo estén ahí. Y lo otro es, como dijimos, aumentar en nuestro plato la cantidad de vegetales y de verduras. Nuestro plato debe estar la mitad del plato lleno de vegetales y verduras. La 1/4 parte de proteínas, la otra 1/4 parte de carbohidratos, una porción de frutas. Esa es la forma de limpiar nuestros riñones, mantenerlos siempre con una buena alimentación, una buena hidratación. ¿Cuáles son los factores de riesgo cuando la persona ya tiene la enfermedad? Ya, los factores de riesgo son antes de tener la enfermedad, o sea, quiere decir lo que me lleva a la enfermedad. Esto quiere decir la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el consumo de AINES o de medicamentos. Pero ¿hacia dónde nos lleva? Ahí vienen las complicaciones. Las complicaciones hacia dónde nos llevaría. Estos factores de riesgo nos llevan a tener enfermedades como diabetes, hipertensión y la insuficiencia renal. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones del paciente renal es, todos los pacientes renales cuando me dicen yo no quiero, por ejemplo, ir a diálisis porque me voy a morir. Nadie muere por el riñón. Todos se mueren por enfermedades cardíacas, por complicaciones en el corazón. Hay que tener claro esto. ¿Son colaterales? Sí, siempre. El daño renal y cardíaco siempre va de la mano. Cuando se daña el corazón, con el tiempo se daña el riñón y viceversa. Entonces hay que entender que se mueren problemas cardiovasculares. Y hay que entender que la etapa final de la insuficiencia renal tiene 3 tratamientos. El primero, el que debe ser y que debería ser así, es el trasplante renal.
que este puede ser con donante vivo cadavérico. Luego viene la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Todos estos son terapias sustitutivas renales. Lo que van a hacer es que van a sustituir el funcionamiento del riñón de esta persona que ya no lo tiene. Hay que entender eso. Por eso siempre van a estar conectadas a cualquiera de estos tipos de tratamientos para poder suplir esa función que no puede. Al sustituir el riñón dañado por uno sano, ¿desaparece la diabetes, la hipertensión? La diabetes no va a desaparecer porque esto no está en el riñón, esto está en el páncreas. Va a seguir un paso salvo que se haga un doble trasplante, que se llama renopancreático, que le trasplantan el páncreas y el riñón. Ahí sí. Pero y la hipertensión depende de cuál haya sido su causa. Si es una causa cardíaca, pues no la voy a curar. Y recordemos que lo que voy a hacer es poner un solo riñón, o sea que voy a tener un 60% de funcionabilidad. Cada riñón cuando nacemos nos da un 60%, la suma de los dos, 120 ml por minuto, es lo que vamos a tener de funcionabilidad. Al trasplantar un riñón, voy a tener una funcionabilidad del 60%. Es muy posible que quizás siga teniendo hipertensión, siga teniendo diabetes, pero este paciente, por ejemplo, va a salir de diálisis. En cuanto al trabajo de los médicos, de los cirujanos que están relacionados con este tipo de males, ¿existe en el país? ¿Están preparados? ¿Para hacer trasplante? Sí. Sí, nosotros tenemos, en realidad Ecuador tiene muchos especialistas y subespecialistas de muy alta calidad. Trasplante actualmente se hace en Quito, en Guayaquil y en Cuenca, son las 3 ciudades donde se están haciendo. ¿Manabí? Manabí no está, tenemos el hospital de especialidades que tiene ya la estructura física. Sé que tiene algún personal que ya está capacitado para hacer trasplantes. Esperemos que esto se dé, que siga así y que el Estado nos pueda dar para que Manabí, que siendo la tercera provincia más grande, todavía no tenemos, y asimismo no tenemos un hospital de tercer nivel nosotros en el IES, que es lo que estamos luchando, porque es lo que merece Manabí. Doctora, para finalizar, ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad? ¿Qué recomendaciones nos daría? Las recomendaciones son tener una actividad física de 3 a 5 veces a la semana, mínimo 30 minutos, tener una buena hidratación, 2 litros y medio de agua, evitar automedicarnos. Hay que ir al médico para podernos medicar, evitar tomar productos naturales que no conocemos su procedencia, tener una dieta equilibrada. Esto no significa que está prohibido comer, significa comer adecuadamente de acuerdo a lo que nos toca por cada persona. ¿Okay? Y también acudir regularmente al médico. Nosotros una vez al año por lo menos debemos hacernos los exámenes que nos van a decir que tengo un daño renal, que estos son urea, creatinina y un examen de orina. La urea y creatinina lo vemos en un examen de sangre y el examen de orina nos va a decir si este paciente tiene presencia de hematuria, que es sangre, o de proteinuria, que es presencia de proteínas. Yo solamente con estos 3 valores yo ya sé si este paciente tiene o no tiene un daño renal. Por aquí yo tengo el 50% ya hecho. De aquí yo ya puedo evitar que este paciente que no sabía lo que tenía, a que no vaya y progrese a diálisis. Doctora, queremos agradecerle su presencia y sobre todo el hecho pues que nos ha despejado muchas interrogantes. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayas despejado todas tus interrogantes y recuerda que 60 minutos, la hora de la verdad, siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.